cuando vos quieras. Ok. Bueno, pues estamos platicando con Mariano Sardanz. Él es el fundador de PDI, que es una administradora de recursos que les ayuda a administrar capitales, tanto para ahorradores, personas físicas, para familias y para inversionistas institucionales. Estábamos, antes de que comenzara aquí el Zoom, platicando cómo ve el ambiente a México, el ambiente financiero. Bueno, a ver, es consecuencia también de lo que pasa con la inversión directa que está recibiendo México gracias a la disputa comercial o geopolítica que tiene China con Occidente. ¿Sí? Entonces, vos de repente, en la época de la pandemia, cuando China decide cerrar todos los sistemas de puertos, empresas, encarcelar a la gente en sus casas, China pasó a considerarse un proveedor no confiable. ¿Sí? Eso fue en el 2020 y 2021. A partir de la guerra de Ucrania, y aprovechando esa situación, de la guerra de Rusia con Ucrania, y aprovechando esa situación, China empieza a amenazar ya de forma más virulenta la posibilidad de invadir Taiwán. Con lo cual, ahí ya pasó a- a ser un problema geopolítico. Y entonces las empresas que todavía permanecían en China empezaron a ver el gran riesgo de que haya un boicot comercial de Occidente hacia China encabezado por los Estados Unidos. Que acordate que a mediados de marzo, principios de abril, Biden hace un par de discursos al respecto y a partir de ahí empieza a bajar, empieza la conversación, es a más alto nivel y bajo nivel, y empieza a bajar esa amenaza de la invasión de Taiwán. Fíjate que ya ahora no se escucha más nada, pero cuando en el 2022, cuando China empieza a amenazar de la invasión de Taiwán, las empresas que habían quedado en China se escaparon, salieron, ¿sí? Así como también hay que aclarar que se salieron de China millones de personas. Estás hablando de todos los millonarios o personas de los más educados. Millones de personas escaparon de China porque no quieren volver a vivir esa, ese emprisionamiento, esa medida autocrática de que de repente no tenés libertades individuales, y ya no las tenían, pero ese encarcelamiento. Entonces hoy China está, producto de eso, China hoy está en una gravísima situación. Ya tenía un problema cambiario. Acuérdate que China ya hace un par de años tiene controles cambiarios muy estrictos, tiene una especie como corralito, como se llama en Latinoamérica, el corralito de Argentina, ¿viste? El corralito que tuvo el Líbano, también República Dominicana, durante la pandemia. Bueno, China está restringiendo el acceso a moneda extranjera. Em, entonces, China hoy está en una situación malísima porque se le fueron un montón de empresas. Primero, por lo que te decía, porque era un proveedor no confiable, entonces los mismos clientes le decían a los proveedores chinos, salí de, de China, salí de China, pues necesito un proveedor confiable. Y después con el tema de geopolítico, la invasión de Taiwán, directamente obligaban a sus proveedores chinos a salir, ¿sí? O directamente salían las empresas de ahí. Como te decía antes de la entrevista, el país, uno de los grandes países beneficiados, de todo el comercio que perdió China con Estados Unidos, más del 20% se lo llevó Vietnam por la cercanía de China. ¿Sí? Después, obviamente, también la India, por supuesto, México, muchas empresas, México está absorbiendo muchísimas empresas, o sea, mucha inversión directa. Distinguimos la inversión financiera de la inversión directa. La inversión directa es ese dinero que Productiva. va a instalar, claro, instalar una fábrica, a tomar empleados, instalar maquinaria, a producir y desde ahí salir a vender en Estados Unidos. Y nosotros tenemos clientes en Brasil, en Colombia, en Argentina, acá mismo en Uruguay, en Paraguay, que se han instalado en México o se están instalando en México, producto justamente de la cercanía con Estados Unidos. Entonces, México es un gran beneficiado.
Y ahí es donde viene después, o a veces se anticipa, a veces va al mismo instante después, la inversión financiera, ¿no? Entonces, en México pasó a ser el mercado de acciones, por ejemplo, de México, que es considerado un país emergente, dentro del índice de países emergentes, cada vez tienen más relevancia, cada vez tienen menos relevancia China, cada vez tiene más relevancia la India, Vietnam, como te decía, México, Brasil también. De a poquito en Brasil empieza a suceder algo parecido a lo que pasó con AMLO al comienzo de su presidencia, ahora con Lula. Al principio de la presidencia de AMLO había un ruido político, había mucho temor, y después hoy dentro de los mexicanos es la frase, bueno, no hay que medirlo por lo que dice, sino por lo que hace, ¿no? Y en Brasil está pasando lo mismo con Lula. Viste que Lula, vos a veces lo escuchás a Lula y decís medidas muy populistas, todo, pero empezó al mercado brasilero a comportarse muy parecido al mercado mexicano, ¿no? A Lula lo mismo, no hay que... empezó el brasilero a no darle mucha importancia a lo que dice, sino lo que hace, porque amenazaba ciertas cosas y finalmente no hizo nada. Entonces, bueno, ahí empezó a apreciarse el real, o sea, bajar el dólar en Brasil, empezó a subir el Bovespa, lo mismo que en México. ¿Sí? Entonces, parece que el carril del discurso de los presidentes populistas en la India, lo mismo, vos acordate, en la India tenés Modi, ¿sí? El discurso del populista es medio dejado de lado y la economía va por otro lado, ¿sí? Va más por las ventajas, por lo como está traccionando la economía, por la conveniencia. Un gran beneficiado mundial, el gran beneficiado es la India. Fíjate, la India, de alguna forma, como de alguna forma, con la aprobación de Occidente, la India es el que le compra a Rusia todo a mitad de precio y se da vuelta y le vende a precio de mercado todo lo que Rusia no puede exportar directamente. ¿Me explico? Y esa diferencia se la queda a la India. ¿Sí? En esa parte, Eh, al- ahorita nosotros, como estás hablando, los mercados ven las acciones y no los discursos. Aquí en México hay una cosa que también está siendo muy atractiva, lo que es la tasa del Banco Central, ¿no? Para la inversión de cartera. ¿Cómo lo están viendo los latinos, tanto en inversión de cartera como en inversión productiva? Hay fondos aquí en Mira, México que ya están planeando fondos nearshoring. sí, yo te diría, Latinoamérica, eh, entre los latinoamericanos, em, no es que hay un país que es de repente donde todo el mundo va. Nos pasa acá en Uruguay, ¿sí? No es que de repente el brasileño, sí, hay algunos brasileros por cercanía, brasileros, algunos paraguayos, muchos argentinos, que ya invirtieron en Argentina, pero no hay mucha inversión ya. No hay mucho cruce entre un país y otro de latinoamericano. El latinoamericano ve más Estados Unidos, ve más Estados Unidos, ¿sí? Y desde Estados Unidos, que es el lugar más, te diría, barato, seguro, es como el hub, el centro financiero mundial, desde donde vos podés invertir alrededor del mundo, a partir de ahí toman las decisiones de inversión para los diferentes países, ¿sí? Y hay clientes, nos pasa a nosotros, que hay clientes que les gusta más un país que otro país. Por ejemplo, es muy común dentro de Latinoamérica Brasil, ¿sí? Brasil como mercado financiero, y en ese mercado financiero que es el Bovespa, obviamente tenés el riesgo de moneda, ¿sí? Em, y empieza también México por el tema del mercado de acciones y la apreciación del peso mexicano, ¿sí? Pero el principal inversor en México, como acá en Uruguay, como en Brasil, son los mismos mexicanos, uruguayos, brasileños desde afuera, con su dinero del exterior, que empiezan a ver, estoy en dólares, el dólar acá está cayendo, entonces quiero invertir desde Estados Unidos
en títulos denominados en pesos mexicanos, ¿sí? Denominados en pesos mexicanos, pero a través de un broker, una entidad financiera en Estados Unidos. ¿Me explico? Ujú. Es el propio mexicano en México, es el propio brasilero en Brasil, es el propio uruguayo en Uruguay, ¿sí? Y vos tenés en Estados Unidos entidades financieras que perfectamente te permiten comprar títulos mexicanos denominados en pesos mexicanos. Esa administración de fondos, ¿cómo ha cambiado en este ambiente? ¿Cómo lo has visto que evolucione? Que te estén pidiendo más. Bueno, lo bueno es, vos pensá, hace poco me hicieron una nota, ahora un mes más o menos, que la periodista me mostraba cómo hace 20 años la incidencia del dólar era prácticamente el 70% de las monedas mundiales y en estos días está más o menos en el 50%, ¿no? Entonces yo le explicaba que no es que la gente deja de usar el dólar, no es que le tienen temor al dólar, no, es que los países empezaron a cuidar mucho más a sus propios ahorristas. Antes, la política monetaria, antes te hablo hace 20 años, ¿sí? La política monetaria de México era un desastre, como la de Brasil, como la de Uruguay, como la de España, como la de Italia, antes de entrar en la zona de euro, ¿sí? Entonces, ahora Italia y España están dentro de la zona euro, con lo cual no pueden hacer nada. Pero la política monetaria de México es una de las mejores del mundo, junto con la de Brasil. Entonces, cuando vos tenés una política monetaria con una tasa de interés muy por encima de la inflación, ¿sí? Tenés una tasa de interés positiva alta, entonces ahí es donde el mexicano, el brasilero, el uruguayo se empieza a dar cuenta que conviene más, ya no conviene tanto dolarizarse, entonces se dolariza menos, mantiene más sus ahorros en la moneda local. Y eso es excelente. Porque los países han aprendido en los últimos 20, 25 años que las devaluaciones no perjudican, que las devaluaciones finalmente terminan en altas tasas inflacionarias, como pasa en Argentina. ¿Viste? En Argentina nadie quiere el peso argentino. Ningún argentino, ni del estrato social más bajo, ni más, nadie quiere el peso argentino. En México, gracias a la política monetaria estricta de que viene teniendo México, como te decía la de Brasil, la tasa positiva, la tasa por arriba de inflación es altísima. Entonces la gente se da cuenta que en el mediano y largo plazo siempre te conviene quedarte en pesos mexicanos o en reales. Siempre vas a ganar más. ¿Me explico? Y ni hablar si tenés una inversión directa muy, muy fuerte. Tenés una inversión directa fuerte, como está teniendo México, eso hace apreciar más el peso mexicano contra el dólar, y no solamente es la tasa, sino la caída del dólar, lo que te da un doble efecto sobre tus posiciones. No Entonces se sé si están fui claro. balanceando las carteras ya de los ahorristas, ¿no? Dicen, bueno, el dólar no va a depreciarse de manera permanente, sino a lo que corresponde el momento financiero, pero hay que cuidar la moneda local, ¿no? Porque también nos ofrece ventajas. Bueno, mientras las políticas monetarias de todos nuestros países sigan fuertes, sigan serias, protejan al inversor, la gente va a confiar mucho más en la moneda. ¿Sí? Pero obviamente cuando empiezan a ver una medida populista, empiezan a imprimir dinero sin ningún sentido ni nada, automáticamente la gente corre a lo menos malo que es el dólar. ¿Sí? Ahora, lo que sabemos, acordate, importante Miguel aclararlo, es que el dólar está caro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue el primer país que subió las tasas de interés. Entonces el dólar está caro. Cuando Estados Unidos deje de subir la tasa de interés o el tema de inflacionario en Estados Unidos ya se haya arreglado, que todavía no se arregló, cuando se haya terminado de solucionar, el dólar se va a caer y van a seguir subiendo el resto de las monedas. ¿Sí? Fíjate lo que pasó ayer. Antes de ayer, ¿sí? Hoy estamos miércoles. El lunes, todas las monedas se apreciaron y el dólar cayó. Ayer, como hubo un dato del mercado laboral en los Estados Unidos, como que hay
hay un mensaje mixto, pero que el mercado laboral sigue muy fuerte. Las tasas de interés en Estados Unidos empezaron a subir de nuevo, siguieron subiendo. Entonces ayer pasó el efecto contrario del lunes. Ayer martes, el efecto contrario del lunes. Volvió a subir el dólar y cayeron todas las demás monedas. Salvo casos excepcionales donde la inversión directa está siendo muy fuerte. ¿Me explico? Ahora, esta Pero parte, de ¿qué lo que, instrumentos te están pidiendo más para los ahorradores con esta mira, situación? la forma más barata, sencilla, práctica de estar diversificado en monedas es con acciones. Con acciones. No comprando, vendiendo dólar y comprando pesos mexicanos. Que vos lo podés hacer con con un bono, ¿sí? Con un bono gubernamental o un bono de empresa que cotiza en México y cotiza en Estados Unidos, ¿sí? Pero ahí vos tenés el cambio dólar-peso mexicano, que a veces, de acuerdo a la entidad financiera, te matan con la comisión, ¿sí? Pero la forma más diversificada, la forma más simple, es tener una cartera de acciones, parte de la cartera. No todo el mundo tiene acciones, no todo el mundo tiene todo en acciones. Si vos me decís un norteamericano, si vos le pones menos del 90% en acciones, te echa. Sí, pero el latinoamericano generalmente tiene en acciones el 5, 10, 15, 20%. ¿Sí? Pero que esa cartera de acciones, una parte está bien, es en acciones de Estados Unidos, pero el resto es muy conveniente una cartera que sea multimercado, multimoneda, multipaíses, multirrubro o industrias. ¿Sí? Una cartera bien diversificada a nivel global, que incluya también los países emergentes, ¿sí? Es lo mejor que le puede pasar a un inversor, porque nunca tiene riesgo de capital. ¿Sí? Y las acciones, lo que sabemos basándonos en los últimos 150 años, que las acciones a mediano y largo plazo es lo más conveniente financieramente, pero a costa de soportar volatilidad en el corto plazo. ¿Sí? Por eso, las porciones, nosotros tenemos 800 y pico de clientes en el área de gerenciamiento de activos. Eso significa que tenemos 800 y pico de carteras totalmente diferentes, porque la cartera se arma con el cliente. ¿Sí? Cada cliente se merece su propia cartera. Ese esquema que todavía en Latinoamérica se sigue vendiendo de la cartera conservadora, moderada, agresiva, en Estados Unidos, por ejemplo, para la matrícula nuestra, ¿sí? Si nosotros asesorásemos, tendríamos esas tres carteras, moderada, conservadora y agresiva, como venden todavía algunos bancos, muchas entidades financieras en Latinoamérica. Eso es considerado mala praxis. ¿Me explico? Es mala praxis. Por eso, la cartera se tiene que armar con el cliente. Y el cliente tiene que saber, es importante entender que la plata se hace trabajando, no en la bolsa. Lo mejor que nosotros podemos esperar de los bonos, de las acciones, es como mínimo estar protegido de la inflación en el mediano y largo plazo. ¿Sí? En Pero esa lo bueno parte, viene con lo malo. Las acciones, que es lo más conveniente, viene con lo malo de la volatilidad de corto plazo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno lleva a un cliente a algo que no está preparado. Por ejemplo, el mercado de acciones. en esa parte, cuando dices, bueno, acá el perfil latinoamericano es muy diferente al perfil de norteamericano, ¿no? ¿Cómo se está rebalanceando eso, ¿no? Y cómo los estás convenciendo también, ¿no? Porque lo que estábamos platicando ahorita, los que tienen sus instrumentos en dólares están así como que, ay, he tenido una baja terrible, ¿no? Aunque hay instrumentos de cobertura cambiaria, hay instrumentos de tasas de interés que les podrían eliminar ciertas presiones financieras, pero pues que tampoco, o no los conocen o no quieren asumirlos, ¿no? ¿Cómo se está reconformando ese mercado del inversor latino? Bueno, por eso es importante cuando hay estas apreciaciones de los tipos de cambio, hay que entender que el mercado de monedas, cuando te hablo de las monedas, te hablo de las monedas serias, entre las cuales está el peso mexicano ahora, pero obviamente también está el dólar, el euro, el yen, la libra esterlina. El mercado de monedas, más o menos como que es un juego de suma cero. Lo que mucho se aprecia, después converge y promedia.
Y lo que mucho se devalúa después se aprecia de nuevo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno sale a apostar en monedas. El mercado, el mercado más impredecible que a todos nos gustaría saber es el mercado de tasas de interés. Porque sabiendo las tasas de interés sabemos dónde van a ir las acciones, dónde van a ir los bonos y dónde van a ir las monedas. Pero el segundo mercado más impredecible es el mercado de monedas. Y así como se te aprecia una moneda, ¡pum!, puede pegar la vuelta de forma descomunal. ¿Sí? Por eso es clave tener una cartera multimoneda, multirrubro, ¿sí? Pero todo depende también qué tenés también en tu país. Porque si en tu país vos tenés el 90% de tu patrimonio y fuera de país tenés solamente el 10 y en dólares, prácticamente el 90% está en peso mexicano. ¿Me explico? Entonces, cuando hablas de cartera, tu cartera, que está generalmente fuera de México, se tiene que complementar con el resto de tu patrimonio. Cuando hablo del resto de tu patrimonio, hablo de los inmuebles que tenés en México o en cualquier otro país, hablo de las participaciones societarias que tenés, de tus empresas, de tu actividad, ¿sí? Del nivel de salario que tenés o el nivel de dividendos, ¿sí? O sea, todo lo que significa tu patrimonio. Entonces, cuando vos tenés personas en México con un buen pasar, generalmente atrás tenés mucho activo dentro de México, que ya sea una empresa, un comercio o inmuebles generalmente. ¿Me explico? Ujú. Entonces, cuando hablas de la cartera, tenés que saber qué más tiene el cliente para asesorarlo. Pues nosotros no estamos para practicar el sisismo, ¿sí? Para decirle sí a todo el cliente. No, no, estamos para discutir diferentes temas. Después el cliente hace lo que quiere con su dinero, pero no nos paga para decirle que sí a todo. Nos paga para a veces tenés que objetarle cosas que no tienen sentido o explicarle, y ahí es donde procesa y dice, ah, esta no la sabía. Por eso gran parte de nuestro trabajo es darle información. Es reducirle Información, los riesgos financieros, ¿no? perdón, Es reducirle los riesgos financieros por X o cual administración que totalmente, haga. ¿Cuál totalmente. movimiento? ¿Sabes qué? Ese no es tan conveniente por la situación que se vive en ese país, por la política, por la tasa de interés, por lo que sea. Por eso la clave es no tener conflicto de interés con el cliente. Porque si vos tenés, si una decisión del cliente de llevarse dinero a México, porque es una decisión correcta, porque va a comprar un inmueble o lo quiere colocar en un título en México, que por ahí es más conveniente que desde Estados Unidos, que generalmente no pasa así. Generalmente es más conveniente desde Estados Unidos, más barato, no tenés costo de custodia, no tenés costo de cobro de los intereses. Es mucho más barato comprar desde Estados Unidos, pero suponete que vale la pena mandar a México. Si vos tenés un conflicto de interés con que el cliente haga eso y vos no lo estás asesorando bien. Por eso la clave es no tener conflicto de interés con el cliente. La clave es ser objetivo, pero objetivo en todo sentido, ¿sí? Ser bien técnico y bien objetivo. ¿Sí? Porque el límite a lo técnico es si tenés o no tenés objetividad, ¿sí? Un banco en Estados Unidos, si el cliente decide comprarse un inmueble, y para el banco no le va a gustar nada. Decir, no, no, malísimo, qué sé yo. Bueno, hay formas más baratas o más dinámicas, más eficientes que comprar un inmueble ladrillo, que es a través de los REITs, ¿sí? O de los fideicomisos inmobiliarios, que también hay algunos en México, ¿sí? Los REITs, que en Estados Unidos se llaman los Real Estate Investment Trust, ¿sí? Que vos podés comprar inmuebles dentro de Estados Unidos o de alrededor del mundo, ¿sí? Con un clic, con un clic compras una participación en un REIT, ¿sí? Eh, pero bueno, eso lleva también tecnicismo en la explicación al cliente de lo que es un REIT, las ventajas que tiene, la importancia de la liquidez. Mucha gente no tiene en cuenta la liquidez, se mete en cosas que después quiere vender y no puede vender, no tiene precio de salida, ¿sí? Entonces, bueno, son análisis, varios temas que vos tenés que tocar con el cliente, que aparte ya no son financieros, a veces son también cuestiones impositivas, legales, sucesorias y hereditarias. ¿Me explico? Son Ujú. muchos los temas que se ven con los clientes
cuando vos los asesorás, cuando gerenciás un patrimonio. ¿Sí? Es una Ahí ingeniería obviamente financiera. también, claro, ahí tenés que hablar también con el fiscalista, tenés que hablar con el abogado, a veces de que ya tiene el cliente, porque con el fiscalista, porque nadie está obligado a pagar impuestos de más, toda vez que se pueda diferir, bajar las alícuotas, siempre que hay ya ventajas tributarias de una cierta acción, uno no está impedido de aprovecharlas. ¿Me explico? Por eso es muy importante eso, ¿sí? Importantísimo, el trabajo conjunto. Ahora, estos 800 clientes que tienes, más o menos, ¿cómo están divididos en Latinoamérica? ¿Qué porcentaje le corresponde a México, Brasil, Uruguay, ¿no? Mira, la gran parte la tiene Brasil, México, Argentina, y después sigue Uruguay, Colombia. Tenemos muchos en Estados Unidos también. Tenemos bastantes en España. eh, Tenemos clientes en Israel, un cliente en Polonia. Y después el resto se reparten en otros países en Perú y en Costa Rica, en Panamá. Este, pero bueno, mayormente coincide con la densidad de los países, ¿no? ¿Y México, cuánto es lo Brasil y que suman Argentina. esa cartera de esos clientes, los activos que están manejando? Y en forma nominal, más o menos un promedio de $1 millón promedio de cartera de cliente. Son 800 y pico de millones de dólares. ¿Sí? Ok, Más o menos en el lo que están promedio está más manejando. o menos en eso. Sí, sí. Estaba viendo que ustedes tienen oficinas en mismo Uruguay, Argentina y Estados Unidos. No sé si estén pensando ya venir aquí a México por todo esto que está sucediendo. He visto que ha llegado mucha empresa argentina, colombiana, Costa Rica, ¿no? Hasta peruana también. No sé. Totalmente. Eh, Mira, uno de nuestros socios vive en México. Uno de nuestros accionistas vive en México. Yo voy a México 2 o 3 veces por año, ya sea para visitar a los clientes, mayormente, y aprovecho a visitar amigos y también a este socio que te cuento, ¿no? Este, eh, Ahora, si vos me decís tener una oficina en México, hoy yo te diría, em, em, ya no es como antes el tema del desembarco. Medio que se hizo muy norteamericano el servicio este. Yo cuando vivía en los Estados Unidos y vos tenías un contador, el CPA, el tributarista tuyo, el fiscalista, eh, yo conozco un montón de casos, conocía en ese momento y sigue pasando, que vos por ahí trabajabas 30 años, hacía 30 años que trabajabas con ese CPA y nunca lo habías visto en persona, nunca. Hoy el tema esto a partir de la pandemia y esto que estamos haciendo nosotros ahora, Miguel, es cada vez más común. Nosotros siempre tomábamos clientes, pues venían referidos por un cliente, por otro cliente, demás, ¿no? Pero hoy el tema este de las videollamadas hacen que no solamente el personal que nosotros tenemos, pues somos 5 socios, pero 29 personas repartidas en las 3 oficinas, 29 personas, y eso nos permite ser mucho más dinámicos desde dónde podemos trabajar y a qué gente podemos, qué personas idóneos podemos tener dentro de la empresa. ¿Me explico? Eh, eh, y eso hace que también el cliente inicie de una forma muy natural cada vez más la relación con nosotros. Lo único sí que les interesa es ustedes dónde están registrados. Pues eso es muy importante. ¿Dónde están registrados? Y nosotros estamos registrados ahora en la SEC, en los Estados Unidos, de hace 3 años. ¿Sí? Primero a nivel Florida, ahora a nivel federal. Y es la misma pregunta que yo veía viviendo en Estados Unidos que le hacían los inversores a sus asesores en los Estados Unidos hace 20 años atrás. Lo único que les interesaba es, ¿están registrados? Sí, sí, estoy registrado, acá está mi matrícula, todo. Listo, ya está. Abrimos la cuenta y te mando la plata. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante? Porque saben, y en Latinoamérica se empieza a entender, en ese momento a mí me sorprendía, como decía,
¿Cómo puede ser tan rápido que empiezan? Porque, claro, yo después empecé a entender que el norteamericano lo único que quería saber es que esté registrado, porque si algo hacía mal, una mala praxis, un mal asesoramiento, ¿sí? Una mala, te diría, indagación de la información del cliente que provocaba una mala praxis, rápidamente eran multados o hasta perdían la licencia o terminaban en prisión. Hoy pasa lo mismo. Lo que la gente nos pide hoy, cada vez más y más en Latinoamérica, nuestra principal herramienta hoy de marketing es estar bajo la SEC, el regulador más estricto del mundo, ¿sí? Que es el de los Estados Unidos, donde si vos haces las cosas mal, no seguís un proceso determinado que se te exige y monitorea todo el tiempo, se te audita todo el tiempo, como mínimo tenés una multa si no perdés la licencia. Y obviamente como un médico, si el médico no tiene la licencia, no sirve para nada. ¿Me explico? Entonces, el conjunto de la matrícula y la licencia en los Estados Unidos, más las videollamadas, empezó a naturalizar a la gente de que automáticamente empiezan a trabajar con nosotros. Ok. Pero de esta manera que dices, bueno, ya es más fácil, se abre un canal más fluido para invertir. ¿Qué tanto está ayudando para que llegue capital de mexicanos o salga capital de mexicanos a Capital México? de mexicanos a México. Ujú. No, fundamentalmente hoy lo que hablamos al comienzo, la apreciación del peso mexicano. La apreciación del peso mexicano y la conveniencia, el boom que tiene México de estar al lado de la potencia número uno a nivel mundial, ¿no? Sí, pero vaya, antes cuánto estaba, qué porcentaje estaba y ahora cuánto se ha elevado ese porcentaje por la situación que estamos viviendo. Bueno, cuando AMLO subió, empezó a haber un miedo, ¿sí? Que ese miedo después se fue disipando, que vuelvo a decirte, empezaron entre los mexicanos a decir, todos repitiendo lo mismo, AMLO no hay que medirlo por lo que habla, sino por lo que hace, ¿sí? Y ahí es como como que empezó la dinámica de invertir, ¿sí? De fabricar y también de los extranjeros, vuelvo a decirte, latinoamericanos yendo a empresarios, clientes nuestros, yendo a México, ¿sí? A instalarse a México. Y nosotros esto no lo habíamos visto en los últimos años, ¿sí? Entonces, eh, em, em, yo te diría, es eh, del último par de años, del último par de años. Obviamente México, al estar al lado de Estados Unidos, siempre recibió inversión directa, ¿sí? Pero con mucho recaudo, con mucho miedo, más iba a China, ¿sí? Más iba a otros países, más que ir a México. Pero ahora, con China fuera del mapa comercial, bueno, ahora parece que a China se lo necesita, ¿no? Porque México, Vietnam, la India, Brasil, ¿pueden fabricar a igual calidad o mejor que China? Sí. Ahora, ¿pueden fabricar a los mismos precios que China? No. Porque la economía de escala que tiene China no la tiene México, no la tiene la India, no la tiene Vietnam. Por eso se necesita a China en el comercio mundial, ¿sí? Y la falta de China en el comercio mundial, al parecer, está impactando en las polinómicas de inflación de los diferentes países. Pues a menor oferta a precios bajos. Acordate que China fue el proveedor de desinflación mundial en los últimos 40 años. Vuelvo a decirte, China fue el proveedor de desinflación mundial en los últimos 40 años. Lo que era normal de tu proveedor de China, que cada vez te vendía las cosas más baratas y más baratas, más baratas, más baratas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba ganando economía de escala, mejor situación, crecía, quería crecer a nivel. Hoy la falta de China en el comercio mundial está impactando en la inflación mundial. Entonces, Problemas de eh, Rusia.
¿no? claro, Los granos también. Ahí hay. claro. Bueno, pero acordate que, fíjate, tenés lo que te decía antes, ¿no? Lo de Rusia es otra cosa, porque Rusia es productos primarios, ¿sí? Granos, fertilizantes, pero eso está saliendo por la puerta de India. India se lo compra a mitad de precio y se lo vende al mundo de precio de mercado. Por ahí está con un poquito de incremento por los costos de logística, pero está saliendo por la India, ¿sí? Pero el tema de China, China es directa la cosa, ¿sí? Y hoy China, con el agregado que tiene cortado, se le escaparon todos los millonarios, se le escaparon millones de personas educadas, educadas en las universidades más prestigiosas del mundo. O sea, se le escaparon los cerebros a China, ¿sí? Y hoy tiene vedada tecnología de quinta y sexta generación, que empezó en la época de Trump. Entonces, China tiene un grave problema en todo sentido. Más allá de demográfico, ¿viste? Viste que la India ya pasó a China y China, la población china está declinando, empezó a declinar. Por eso, China tiene un gran desafío, una situación complicada. Y fíjate que hace meses están tratando de estimular la economía y no hay caso, no responde. Sí, han estado instrumentando algunas medidas fiscales en diferentes sectores para, ahora sí que tratar de que suba su economía, ¿no? Pero la Entonces, economía no bajo este reacciona. escenario, ¿cómo ves el famoso nearshoring y la inversión para los siguientes 5 años o 10 para México? Yo creo que muy bien. Todo depende de cómo México se sigue, los gobiernos se siguen comportando. Depende mucho de las ventajas fiscales, depende mucho de las leyes laborales, depende mucho de la productividad, porque países que quieren beneficiarse al estilo de México hay varios, hay varios. Lo que vos tenés que ver es, bueno, ¿qué ventaja me ofreces? Entonces empieza a haber competencia a nivel mundial en ese sentido. Fíjate que la India, eh, el caso emblemático era Apple. Apple logró en la India, en dos provincias indias, ¿sí? O estados o departamentos en la India, en dos, logró las mismas condiciones laborales que tenía en China. Le llevó su tiempo de negociación, pero lo logró. Entonces, salir a fabricar en la India no solamente le permite directamente eh, tomar posición en el mercado indio, que cada vez más inmenso, sino también a salir a producir también y diversificarse en la China. ¿Sí? Entonces, tenés países que quieren hacer la Gran México. Lo que pasa es que, bueno, México está al lado. Entonces, por un tema de logística, te conviene. Pero bueno, los países, perdón, las empresas, ¿viste? Así como se escaparon de China, se escapan de cualquier lugar si las condiciones no son las apropiadas. Pero vuelvo a decirte, no solamente cuestiones impositivas, laborales, que impactan directamente, sino también el tema de la inseguridad. Y ese es un tema que México tiene que trabajar. eh, eh, Marcha eh, forzada. el tema de del narcotráfico, la inseguridad, ese es un tema que hay que arreglar. Nosotros tenemos clientes que, bueno, están muy asustados de vivir en los lugares donde viven, muy preocupados, o personas que directamente quieren que sus hijos que se queden afuera de México, ¿sí? Y eso es una cosa a mejorar. Ojalá se mejore, pues eso implicaría más inversión, ¿no? Y más crecimiento de México. Pero es una tarea pendiente. Exacto. Por último, una de las preocupantes para los mexicanos y los inversionistas es la famosa fortaleza del peso, ¿no? ¿Cómo lo ves hacia los siguientes años? Se supone que, como te decía hace un ratito, el dólar está caro. Se supone que cuando se arregle el tema de inflación, el dólar se va a devaluar y ahí se seguirá apreciando el peso. Si todas las variables continúan igual, el peso mexicano debería apreciarse un poco más. Por ejemplo, por ahí en algunos analistas acá en México dicen, bueno, si la situación
no cambia el script, así como tú dices, no, no hay nada extraordinario. Ven tan pronto como el año que entra, abajo de 16.50 la paridad. No sé tú cómo lo veas, tú que estás en esa. Es impredecible el tema de las monedas. Por eso hacer una proyección en cuánto va a estar es una irresponsabilidad. Y vuelvo a decirte, el mercado de monedas es el segundo mercado más impredecible después del mercado de tasa de interés. Con lo cual, hacer una predicción sobre eso es totalmente soberbio e irresponsable. Ok. Bueno, pues, cómo cerrarías esta plática ya que vimos todo el ambiente de la política monetaria, fiscal, laboral, mentalidad del inversor latinoamericano, ¿no? ¿Cómo está? No, yo te diría, algo bueno durante la pandemia es, dentro de lo muy malo que fue la pandemia, porque destrozó la psiquis de muchas personas, de millones de personas alrededor del mundo y de niños, adolescentes. Pero dentro de lo bueno y de la parte que me toca, que es la parte patrimonial, la gente ha tenido mucho tiempo para rever lo que hacía, cómo lo hacía, con quién lo hacía. Esos tiempos muertos, viste, uno estaba encerrado en sus casas por el miedo, qué sé yo, en los diferentes países las políticas fueron diferentes. Y eso hizo que mucha gente se haga sofisticada a nivel financiero, impositivo, legal, sucesorio y hereditario. Entonces yo te diría, hoy las carteras, cuando ves las carteras de los latinoamericanos, son carteras más sofisticadas. Son carteras que eh, eh, so- empiezan a asemejarse a lo que es una cartera de un norteamericano, que ya desde el kinder ya empieza a hablar de acciones, ya quiere tener acciones desde el kinder, ¿sí? Entonces, lo de los latinoamericanos empieza a ir en ese sentido, lo cual es muy bueno, ¿sí? Y empiezan a entender lo que, como yo te decía antes, que lo bueno, la ley de la vida, lo bueno viene con lo malo. Vos querés lo más conveniente técnicamente, bueno, es a costa de algo, ¿sí? Y otra cosa que empiezan a entender los inversores, los clientes, es que la clave en tema financiero, la clave, una de las primeras claves, no solamente es diversificación, diversificar bien, sino también buscar erradicar costos, comisiones e impuestos. Por eso la planificación tributaria es muy importante, pero también quién te asesora en cuanto a costo y comisiones, quién te asesora, si tiene conflicto de interés con vos o no, y qué entidad financiera se usa. Y ahí se va gran cantidad de plata en impuestos que se pagan de más o costos o comisiones ridículamente altos. Y eso en Latinoamérica sigue existiendo, ¿sí? Que el norteamericano sabe que eso es clave, pues ya te enseñan de chiquitito el tema de invertir, pero evitar los costos y comisiones, porque te hablan de conflictos de interés todo el tiempo, ¿sí? Pues es importante que quien te asesora, importante saber cómo ganas vos. ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Quién te paga? ¿De dónde te paga? A nosotros, por ejemplo, nos paga el cliente. Solamente el cliente. El 100% de los ingresos que nosotros tenemos son honorarios que pactamos con los clientes. Y eso está puesto en la SEC. Nosotros no podemos recibir ni comisiones, ni retrocesiones, ni regalos, ni pasaje de avión. Nada que te nuble la objetividad hacia el cliente. Porque a veces esos adornos, esa plata, esos regalos, esas invitaciones, llevan a que vos estés comprometido con una entidad financiera, con un emisor de título, ¿me entendés? Con un fiscalista, con un abogado. Entonces, justamente cortar todo eso y que tu única fuente de ingreso sea lo que vos pactás con el cliente y te paga el cliente, eso hace de que vos puedas asesorar libremente, objetivamente, ¿sí? Cuando tú Y cuando es asesoras a no, este es porque cliente, estás convencido que es no. Claro, cuando es no, y vos decís que no, tenés razones técnicas de por qué no. Y cuando es sí, y asesora, tenés razones técnicas de por qué sí. ¿Me explico lo que te quiero decir? ujú. Ahora ya nada más para cerrar esto. Cuando tú asesoras a un cliente, un rendimiento que de su portafolio, le dices, mira, conmigo vas a tener por lo menos este rendimiento, ¿no? Un mínimo, debe de haber un mínimo para que tú No, también. no, no, porque todo depende.
Vuelvo a decirte, 800 y pico de carteras, 800 y pico de clientes, 800 y pico de carteras totalmente diferentes. Entonces vos de repente tenés carteras súper conservadoras, recontra súper conservadoras, que tienen letras del gobierno de los Estados Unidos nada más, que hoy sí te están pagando 5,5, te están pagando 5,5 por año, pero hace un año y medio te pagaban casi cero. O nada. Pero ellos estaban tranquilos con esos, ¿sí? Y el mercado de acciones. Ahora, cuando vos tenés una cartera de los clientes tienen diferente composición, inclusive de acciones. Suponete que nadie tiene bonos largos, todos tienen letras del gobierno de Estados Unidos. Hay clientes que tienen 5% en acciones globales, otra tiene 10, otro tiene 15, otro tiene 20, otro tiene 30, hasta 90% los gringos, ¿sí? Entonces, ahí es donde las rentabilidades son totalmente diferentes. Vos no podés prometer rentabilidad. Vuelvo a decirte, es mala praxis. Lo que Ok, vos tenés que encajar la cartera, la clave de la cartera es que esa cartera le brinde al cliente lo que ese cliente está esperando, en tiempo y forma. Pero fundamentalmente la cartera le tiene que dar tranquilidad. Por eso tiene que estar muy consciente de dónde está invirtiendo. ¿Por qué le tiene que dar tranquilidad, Miguel? Y muy importante. Porque a la noche lo queremos durmiendo a ese cliente. ¿Para qué? Porque al otro día lo necesitamos haciendo foco en su principal inversión. ¿Cuál es su principal inversión? Su trabajo, su empresa, su comercio. Entonces necesitamos que a la noche duerma para que el otro día esté haciendo foco en cómo ganar más plata, cómo ser más productivo, eficiente, cómo tener los mejores equipos. ¿Entendés? Por eso la cartera tiene que darle tranquilidad al cliente. Y lo que nosotros hacemos, como explicamos siempre, no es ciencia misilística, no es una ciencia oculta. Las finanzas se explican como uno más uno, dos. ¿Sí? Por eso nosotros nos aseguramos de que la cartera se arma con el cliente. ¿Sí? Hay clientes que dicen, no, no sé, no, 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 te necesitamos. Pues necesitamos información de vos. ¿Qué más tenés? ¿Dónde lo tenés? ¿Cómo lo tenés? ¿A nombre de quién? ¿Qué ok. flujo tenés? ¿Qué ingreso genera? ¿Me entendés? Vos no podés armar una cartera como pasa en las entidades financieras en toda Latinoamérica. Te ofrecen cosas sin saber qué tenés, qué más tenés, dónde lo tenés. Eso es inconcebible. ¿Me explico? Sí, para que aproveches la situación de cada lugar y cada situación jurídica. Dices, ah, bueno, esto está así, esto está así. Y aprovechas las ventajas de cada régimen, ¿no? Totalmente, Ok, totalmente. Mariano, pues fue un gusto, un placer y seguimos en contacto. Saludos desde México. Muchísimas gracias, Miguel. De Gracias por que, convocarnos. no, al contrario a ti por atender. Hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima.